Tocaremos el tema del derecho internacional público, el cual consistirá en mostrar la línea de tiempo. Los integrantes son Lisbeth Adamari Luna Hernández, Cristian Antonio Guevara Maldonado, Flor Marina Flores Márquez, José Stanek Ayala Molina, Zaire Stephanie Miranda Hernández. Todo comienza en octubre del 24 de 1648, con los tratados de Westfalia, suscrito por la mayoría de las potencias europeas, en los cuales ponen término a la Guerra de los 30 años. Estos tratan de acuerdos que en un principio tuvieron un carácter más político que jurídico y constituyeron el punto de partida a un nuevo sistema político y jurídico internacional. Seguidamente, el 20 de septiembre de 1697, surge el Tratado de Ryswick. Fue firmado el 20 de septiembre de 1697 en la ciudad de Ryswick, en las Provincias Unidas. El tratado colocó la guerra de la Gran Alianza, que enfrentó a Francia contra la Gran Alianza conformada por Inglaterra, España, el Sacro Imperio Romano Germánico y de las Provincias Unidas. Luego, el 27 de mayo de 1775, surge la Revolución Americana, el cual fue un conflicto entre las 13 colonias británicas en América del Norte y su madre patria, Gran Bretaña. Esta revolución estuvo compuesta por dos eventos: la Guerra de Independencia y la formación del gobierno tal como lo establecía la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. El 8 de octubre de 1711 surge el Tratado de Utrecht y Rastatt, el cual puso fin a la Guerra de Sucesión por el trono de España, el cual tuvo una honda repercusión en el mundo, pues hizo tambalear el Imperio español, que perdió todas sus posesiones en Europa en beneficio de Inglaterra, Francia y Austria principalmente, y se vio obligada a ceder. Luego, el 18 de agosto de 1789, surge la Revolución Francesa, el cual fue un proceso de carácter social, político, desarrollado en Francia. Con ella se consiguió abolir la monarquía y se proclamó la república. Se logró así la libertad e igualdad de los hombres ante la ley. Marcó el fin de la Edad Moderna y el comienzo de la contemporánea. El 27 de agosto de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se definen los derechos naturales e imprescriptibles, como la libertad, la propiedad, la seguridad, entre otros. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, se da la separación de poderes. El 9 de junio de 1815 surge el Congreso de Viena, el cual fue un encuentro internacional celebrado en la ciudad austriaca de Viena, convocado con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón I y reorganizar la forma de las ideologías políticas del antiguo régimen. Luego, el 18 de mayo de 1899, en la Conferencia de la Paz en La Haya, la cual fue primera convocada por el zar Nicolás II de Rusia, celebrada el 18 de mayo de 1899 con el objeto de tratar tres principales temas. El primero sería el mantenimiento de la paz mundial. Segundo, reducción del armamento. Y el tercero, legislar para conseguir soluciones pacíficas a las fricciones entre países. Luego, el 28 de julio de 1914, surge la Primera Guerra Mundial. Los verdaderos factores que desencadenaron la Primera Guerra Mundial fueron los intensos espíritus nacionalistas que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y al comienzo del siglo XX, y claramente la rivalidad económica y política entre las distintas naciones. El 28 de junio de 1919 surge el Tratado de Versalles. Fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. El 28 de junio de 1919, la Sociedad de las Naciones Unidas fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles. Se basó en los principios de la cooperación internacional, arbitraje de los conflictos y la seguridad colectiva. Luego, el 1 de septiembre de 1939,
surge la Segunda Guerra Mundial, el cual fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Inició con la invasión a Polonia, siendo el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, el cual produjo una inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico. El 24 de octubre de 1945, Organización de las Naciones Unidas, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones Unidas fue disuelta el 18 de abril de 1946, siendo sucedida por la Organización de las Naciones Unidas ONU. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. El 21 de marzo de 1947 surge la Guerra Fría, el cual fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo e incluso deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen se suele situar en 1947 durante las tensiones de posguerra y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, en donde ninguno de los dos bloques tomó ninguna acción directa contra el otro, razón por la cual se le denominó al conflicto Guerra Fría. El 4 de abril de 1949, la Organización del Tratado de Atlántico Norte constituye un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. 14 de mayo de 1955, Pacto de Varsovia. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocida como Pacto de Varsovia por la ciudad en que fue firmado. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del Bloque del Este. El 23 de mayo de 1969, Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. Fue suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y además desarrollar progresivamente también el jus cogens. El 10 de diciembre de 1991, Tratado de Maastricht, conocido como el Tratado de la Unión Europea, estableció una política exterior y otra monetaria comunes y el proyecto creación de un Banco Central para el año 1999. El 11 de septiembre del 2001, el Consejo de Seguridad hace el llamamiento a todos los estados para que trabajen juntos con el objeto de hacer comparecer ante la justicia a los autores, los organizadores y los instigadores de estos ataques terroristas, y subrayar que quienes se avengan a ayudar, apoyar y albergar a los autores, organizadores e instigadores de estos actos deberán rendir cuentas. El 1 de junio del 2002, Tratado de los Cielos Abiertos, establece un programa de vuelos de vigilancia aérea sin armamento sobre el territorio de todos los países participantes. Este está diseñado para mejorar el entendimiento y la confianza entre todos los participantes independientemente de su tamaño, mediante la obtención de información sobre los efectivos y operaciones militares que puedan ofenderles. El 25 de junio del 2011, Primavera Árabe, denominada también como Revolución Democrática Árabe, hace referencia a una serie de alzamientos populares en los países árabes acontecidos desde el 2010 hasta la actualidad. El 2 de febrero de 2012, el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, firmado por los Estados miembros de la zona euro para fundar el Mecanismo Europeo de Estabilidad, una organización internacional con sede en Luxemburgo, para que actúe como una fuente permanente de asistencia financiera para los Estados miembros con dificultades financieras. Luego, en abril del 2013, el 2, Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, donde los gobiernos representantes de las Naciones Unidas aprobaron prácticamente por unanimidad un tratado sobre el comercio de armas que prohibirá a los estados transferir armas convencionales a otros países y sabe que se van a utilizar para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión. La última fecha es en agosto del 2014, donde surge el derecho internacional público